Compañeras y compañeros, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, profesor. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, qué Buen día, gusto profe. saludarles por acá. Disculpen que la pasada sesión no pudimos, ahí teníamos unos problemas técnicos con el internet, pero al parecer ya ha quedado. Y el día de hoy vamos a ver, como les mencionaba, hay algunas cuestiones que me gustaría hacer muy puntuales, sobre todo porque vamos a tocar temas penales. Y la materia de derecho penal es mucho, muy específica porque si no se encuadra toda la conducta en lo que nos menciona o que nos dispone pues no podríamos mencionar que las acciones están en contra de derecho. Entonces vamos a nuestro pase de lista, vemos los delitos de regulación ambiental y también veremos un poquito sobre los aspectos jurídicos de sustentabilidad. Vamos con nuestro pase de lista y comenzamos. Diana Laura, Presente. gracias. Juan Andrés, Presente. gracias. José Alejandro, Presente. gracias. Elizabeth Alejandra, Presente. gracias. Yair, Presente. gracias. Diego Bautista, Presente. gracias. Zaida Julián, Omar, Presente. gracias. Erika Itzayana, Presente. gracias. Rodrigo, Rosicela, gracias. Gonzalo Quetzalcoatl, Diego de la Concha, Presente. gracias. Evelyn Jocelyn, Presente. gracias. Evelyn Renata, Presente. gracias. Maya, Presente. gracias. Sonia Patricia, Presente. gracias. Paulina Huerta, Presente. gracias. Juliana Jacqueline, Presente. gracias. Wesley Mariana, Presente. gracias. Rafael, Noemí Sofía, Presente. Dalia Elizabeth, Presente. gracias. Lupita, Presente. gracias. Aitana, Presente. gracias. Daniela, Presente. gracias. Aurora, Presente. gracias. Oscar, Jerome, Jesús Alberto, Presente, profe. Profe, perdón, no podía gracias. activar el micrófono, pero aquí estoy. Soy Oscar. Gracias, Oscar. Y Jesús, también, Presente, profe. gracias. Viviana, Presente. gracias. Jessica Verónica, Presente. gracias. Diana Betsabe, Leslie Annette, Presente. gracias. Angélica, Presente, profe. gracias. Alicia, Luisa Fernanda, Presente. gracias. Y Claudia Gabriela, Presente. gracias. Pues bueno, compañeras y compañeros, como les mencionaba, vamos a ver esos temas que va a requerir pues un enfoque bastante específico, por lo cual, si tuvieran alguna duda, por favor, menciónenmelo en el momento y aprovechando también el espacio que vamos a ver hoy, bueno, mencionarles que algunas partes va a venir en el examen, no que sea el artículo como tal,
pero sí quisiera que tuviera en mente lo que regula cada uno de estos artículos, porque dependiendo de esto, va a haber, ustedes tendrán que poner mucha atención a la redacción que aparecerá en el examen y de ahí determinar qué forma parte de la respuesta correcta. No te preocupes, Wesley, ahorita mismo te anoto. Listo. Em, entonces, vayamos con esto y si tienen alguna duda, por favor, me comentan. Vamos a ver los temas penales y primero vamos a ver el artículo 414. Son varios los que vamos a estar viendo, desde el 414 al 423. Entonces, el primero que es el 414 nos dice que se impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multas al que, ojo aquí, ilícitamente, y subrayamos la palabra ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas y por sus características corrosivas. Por lo tanto, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el transporte, todas estas acciones, porque normalmente se utilizan para desecharse en los medios naturales, por lo tanto, y aquí no menciona la parte final, y que cause un daño a los recursos naturales, flora o fauna, bueno, se va a imponer esta pena. El 415 nos menciona que se impondrá igual pena de 1 a 9 años de prisión y la misma multa de 300 a 3,000 días al que, sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, ojo aquí, emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene gases, humos, polvos o contaminantes que dañen a la naturaleza, flora y fauna, a los ecosistemas y ambiente. Y esto conforme a lo que nos dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, para no repetir lo que ya está dispuesto en otro ordenamiento jurídico, vamos a ver que nos refieren a él. Y esto lo va a estar haciendo mucho el Código Penal. Entonces tendríamos que ir a la Ley General de Equilibrio Ecológico porque, como nos dice aquí, podemos tal vez emitir algo a la atmósfera, al viento o generar humo, pero si no está dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entonces no habrá delito. ¿Cómo podría ser el humo del carbón al quemarse por una carne asada? Por eso no te van a sancionar, porque no se encuentra dispuesto ahí. Segundo, que genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica proveniente de fuentes de competencia federal. Esto, conforme señalado en la fracción anterior. Igualmente, si generamos este tipo de emisiones de energía, vibraciones térmica, lumínica y demás, pero aparte, eso no podría ser un delito porque de todas maneras no estaríamos sancionando a la CFE, que vengan aparte de competencia federal y que provoque, aquí lo dice al final, daños a los recursos naturales, a la flora o la fauna o al sistema o al ambiente. Entonces, ¿podemos generar emisiones de ruido, vibraciones y toda esta cuestión? Sí. Provenientes de una fuente de competencia federal, también. Lo que no podemos hacer es dañar los recursos naturales. Si a veces creen que los artículos son muy específicos, o las fracciones son muy específicas, casi siempre obedece a que ya ocurrió un aspecto muy específico como es este caso. Seguramente lo que ocurrió es que CFE contaminó parte de los recursos naturales y bueno, se avaló en Cámara de Diputados y Senadores este tipo de modificaciones a la ley y por lo tanto tenemos este tipo penal tan específico. Del 416 nos dice que impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y igualmente la multa de 300 a 3,000 días, al que, ojo aquí otra vez volvemos a ver la palabra, ¿podemos hacerlo lícitamente? Sí, pero al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice o ordene aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los subsuelos, suelo, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, porque estamos hablando de el Código Penal Federal, y que cause un riesgo de daño o dañe los recursos naturales, flora, fauna, calidad de aguas, sistemas y ambiente,
cuando se trate de aguas depositadas fluyan en o hacia el área natural protegida, bueno, va a haber una elevación de la pena de hasta 3 años, más la pena económica de 1,000 días multa. Entonces, podemos descargar lícitamente este tipo de cuestiones a los cuerpos, como pueden ser ríos, mares y demás. Sí, puede ser esto, obviamente, sin que cause un riesgo o daño a los recursos naturales, a la flora y a la fauna. ¿Y qué va a pasar si aparte de esto, esta agua contaminada fluye hacia un área natural protegida? Se llama agravante. Las agravantes son todas estas acciones que, aparte de la pena, van a agravar esta situación y se va a incrementar tanto la pena y normalmente también la multa. Entonces aquí nos dice si el máximo es de 1 a 9 años de prisión, más 3 años de prisión que pudiera ser el agravante, y supongamos que también es el máximo en 10 multas, son 3,000 días más otros 1,000, serían 4,000. Por lo tanto, y aquí viene lo interesante y seguramente lo van a encontrar si escuchan algo en las noticias. Hay algo que se llama media aritmética del delito. Si sumados los delitos y sus agravantes, divididos entre el número de delitos que se están cometiendo, se genera 6 hacia arriba, dan 6 años hacia arriba, se convierte en delito grave. Y cuando hay delito grave, no hay derecho a fianza. Entonces, eso es lo que también está jugando las agravantes, por eso son tan importantes. Suponiendo que sea de 1 a 9 años, el máximo 9, si lo dividimos entre 2, que sería el mínimo 9, pues nos daría a, si me equivoco, 4,5, entonces no nos va a dar el delito grave. Pero si sumamos los 3 años del agravante, que serían 12, 12 entre 2 a 6, entonces sí habría delito grave. Ahora, artículo 422. En caso de que los delitos contra el ambiente, cuando el autor participa, tenga la calidad de garante respecto a los bienes tutelados, la pena de prisión se aumentará en 3 años. Esto, por ejemplo, para todas las personas que tienen la obligación de proteger las áreas tuteladas, como pudiera ser los bosques, mm, también los que son, por ejemplo, se me va el nombre ya, los que tienen una función de cuidadores de las unidades de manejo ambiental, los que tienen, por ejemplo, o trabajan en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y dejan pasar un delito de estos, bueno, entonces también habrá pena de prisión hasta en 3 años. El 423 no se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del 418, así como la transportación de leña, madera, a que se refiere el 419, cuando el sujeto activo sea campesino y la realice con la actividad con fines de uso o consumo doméstico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, hay ciertas acciones o actividades que van a ser económicamente activas y que la población seguramente lo puede realizar. Aquí lo único que está haciendo una excepción es que no se va a aplicar, y otros vamos a ver del 18 y 19, es las acciones de prisión preventiva, o más bien prisión oficiosa, en caso de que el campesino utilice la madera o los recursos o transporte, la madera muerta, con el uso de autoconsumo o el uso para su comunidad. Si lo vende, ya si realiza alguna acción de comercialización, entonces sí estaría incurriendo en el delito, porque sería un aprovechamiento natural no lícito. Pero si lo utiliza para autoconsumo, bueno, entonces sí se le permitirá el uso. Y ahora vamos hacia atrás, el 417. Igual, creo que todos estos artículos, la pena es de 1 a 9 años de prisión y y multa de 300 a 3,000 días. De aquí viene lo que va a regular. El que introduzca al territorio nacional o trafique con recursos forestales, flora, fauna silvestre, viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido según corresponda alguna enfermedad contagiosa que pueda ocasionar la diseminación o propagación o el contagio de la flora, fauna y demás. ¿Qué es lo que está regulando este artículo? Al que introduzca tanto flora o fauna y que porten o hayan padecido alguna enfermedad, entonces estaríamos hablando de un delito de peligro de contagio. ¿Cómo pudiera ser, imagínense una gallina que viene del Perú, llega a México, pero estaba contagiada con algún tipo de gripe aviar,
y se disemine aquí en México la gripe aviar y eso va a traer consecuencias para todos los animales que se pueda andar portando, como no sabemos si también se pueda propagar a humanos. Entonces sería muy peligroso. Por eso también lo está regulando el Código Penal. El 421 nos dice que además de lo establecido en en los anteriores capítulos, se pondrán penas y medidas de seguridad y aparte la reparación y en su caso la compensación por el daño al ambiente según lo que disponga la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. No se trata nada más de sancionar, sino que es una respuesta por tus actos. Y se impondrá pena de 1 a 4, esta es la primera que vemos con 4 años de prisión, no de 9, 1 a 4 años de prisión, aunque sí la misma multa, de 300 a 3.000 días multa, a quien transporte o consienta autorice que se transporte cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, flamables, biológicas, infectivas o radioactivas. Esto que cuando no se tenga la autorización para realizar estas acciones. ¿Por qué? Lamentablemente se dan un poquito este tipo de acciones de que en plantas de energía se roban elementos radiactivos, algunos componentes que permiten, pues sí, la generación de energía. Entonces, como empezó a verse estas acciones, no con el fin bélico, no están robando uranio ni nada por el estilo, pero sí algunas cuestiones que podrían ser radiactivas, se crea este tipo penal para evitar que quienes puedan trabajar o tengan acceso a este tipo de reactivos, pues realicen estas acciones. El 1423 nos dice que se encontrará de 1 a 9 años, volvemos a la pena de 1 a 9 años y 300 a 3.000 días multa, a quien en contravisión no establecido en la normatividad aplicable, extraiga del mismo, comercie, exporte, almacene, libere al ambiente cualquier organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura, perdón, o el funcionamiento de ecosistemas. Esto se puso de moda en cuanto vimos que clonaron a la primera oveja. Como tenían peligro que empezaran con los experimentos en todo el mundo y sobre todo en México, de la clonación, crearon este tipo penal. Por eso encontramos algo aquí interesante. Uno, que para poder aplicarte este tipo penal, debe estar contraviniendo lo que ya establecen las otras leyes. Y aparte, que pueda alterar, si imagínate, por ejemplo, alguna razón sueltas a este animal, se te escapa, genéticamente modificado, pues bueno, pero no pasó a mayores, no alteró ni el ecosistema, ni nada por el estilo, bueno, entonces no se te puede aplicar. Tendríamos que estar comprobando que alteras negativamente los componentes de estructura o funcionamiento del ecosistema natural. El 420 nos habla de igual pena de 1 a 9 años y el equivalente a 3.000 días multa. Aquí no hay mínimos, vámonos directo con 3.000. A quien capture, dañe o prive la vida algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o, aguas aquí, recolecte o almacene de cualquier forma sus productos y subproductos. Está muy dado que en algunas zonas costeras les vendan carne de tortuga o de algún mamífero exótico. Cuidado con eso, porque al momento de que ustedes, porque aquí nomás nos habla de capturar, dañar o privar de la vida, pero cuando ustedes consumen, entonces también les aplican otras fracciones que aquí ya no pusimos. Como consumidores sí les aplica algunas sanciones por andar consumiendo eh, ejemplares de vida protegida o en peligro de extinción, porque si no están promocionando el uso y consumo de estos productos y por lo tanto la captura y todas estas cuestiones. Igual, pena, y aquí es la primera que vamos a ver, de 2 a 10 años de prisión, es la primera con 10 años, y el equivalente igualmente de 300 a 3.000 días multa al que dañe, seque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. ¿Por qué normalmente hacen estas acciones? Para tener más espacio donde cultivar. Ojo, dañe arrecifes, cuidado cuando vayan a nadar y tal vez se vayan a una zona donde hay arrecifes. Si dañen arrecifes están generando un daño al ecosistema, por lo tanto les pueden aplicar mínimo de 2 años, máximo de 10 años. Aparte que tienen que resarcir el daño que hicieron. Introduzcan o liberen en medio natural algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique el ecosistema, que altere o dificulte o afecte a las especies nativas o migratorias, que provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañen un elemento natural, flora, fauna, entre otras cuestiones. Entonces,
Cuidado con todas las acciones que puedan dañar al medio ambiente de forma directa, que lo alteren, que sustraigan una parte de él o que provoquen alguna acción en contra de él, porque estarán hablando de 2 a 10 años de prisión. Estamos casi terminando con el artículo 419 y el 19 bis, que nos habla de pena de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 200 a 2010 multa al que críe o entrene un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre perros, dos o más perros, para fines recreativos o cualquier otro entretenimiento de esa índole. Se puso mucho en modo también las peleas de perros, aunque ya la gran mayoría de códigos y de leyes animales los prohíben. Y el que a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, entre otras funciones, o procedente de sources forestales. Ya, pensé que se había trabado. Se le va a aplicar una pena de 1 a 9 años de prisión. Sobre todo porque, como veíamos en las excepciones, hay muchas personas que con la excusa de decir que están recolectando madera o están talando madera para uso o autoconsumo, buscan comercializarla, lo que es la tala ilegal. Este artículo hace referencia a ello, la tala ilegal de estos recursos maderales. Por eso el otro artículo nos hace la excepción. Siempre y cuando sea para consumo, no habrá pena. Si lo hace para comercialización, entonces sí habrá. Bien, se tienen que cumplir estos preceptos. Primero, que estés comercializando, acopio o almacenando o transformando madera. ¿En qué formato? Rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso maderal forestal. Que venga de una tierra de suelos forestales en cantidades superiores a 4 metros cúbicos o en su caso equivalente a madera aserrada. Solamente de estos preceptos se podrá imponer la pena. Y si no me equivoco, este es el último, el 418, se impondrá pena de 6 meses a 9 años de prisión y por equivalente de 100 a 3.000 días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural, al que corte, arranque, derribe o tale alguno de los árboles o cambie el uso del suelo forestal. Y aquí nos menciona un agravante que la pena de prisión deberá aumentarse en 3 años más y la pena económica en 1.000 días para el caso de que las conductas referidas del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida. Bueno, como vemos, compañeras y compañeros, tenemos muchos, pero muchos delitos. Y aquí hay algo que les hago de forma resaltada, que los delitos pueden ser especiales. ¿Qué se refiere a esto? Hay algunos delitos que no se encuentran en el Código Penal, se encuentran en las leyes reglamentarias, como pudiera ser la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la de minería, entre otras cuestiones. Si ellas tienen algún apartado de delitos, primero se aplicarán los delitos que se encuentran ahí y en segundo lugar, los delitos de acá. Bueno, y todas estas artículos lo encontramos o son provenientes del título de las actividades tecnológicas peligrosas, de la biodiversidad, de la bioseguridad y delitos contra la gestión ambiental. Todos estos son los títulos de donde provienen estos artículos. ¿Tendríamos alguna duda sobre esto, compañeras y compañeros? Juliana, mándame. Sí, profe, ¿podría repetir lo que había dicho de los delitos especiales? Claro. En materia de delitos especiales, existen algunos ordenamientos que puedan tener en su propia ley delitos, como los otros, las leyes que ahorita les mencioné. En teoría del derecho se llama la aplicación de primera del delito especial. Y esto quiere decir que si tenemos un delito o los delitos que están dispuestos en esas leyes, primero vamos a buscar aplicar esos delitos. Si no encontráramos alguno o que la acción no se encontrara dispuesta en esos delitos, entonces sí nos remitimos al Código Penal para ver si aquí se encuentra de forma más general la acción. Si no se encontrara, entonces no se encontraría ningún delito. Pero normalmente los delitos que están en esas leyes es porque son mucho más específicos y mucho más técnicos conforme a la propia ley. En la de equilibrio ecológico y protección al ambiente vamos a encontrar seguramente
la emisión de cierto tipo de gases. Aquí nos habla de gases generales que dañan a la atmósfera, pero ahí vamos a encontrar gases de efecto invernadero, contaminación por algún tipo de tecnología, cosas por el estilo. Entonces, como es mucho más específico, lo dejamos para esa ley. Y lo que no, va a ser en el Código Penal. No sé si con eso contesté a tu duda. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Pues nada, creo que había visto también a Juan. Sí, profesor. Bueno, es una duda sobre aquella ley que mencionaba algo de los organismos modificados genéticamente. Ujú. Me quedó un poco de duda sobre si los alimentos transgénicos entran en estos. Vamos a ver aquí directamente. Recuerda aquí que no podemos hacer alusión en el texto penal. Entonces, déjame verlo rápido, rápido, rápido. Genéticamente. ¿Te acordarás del artículo? Si no pelea, recorta en madera, ¿no? Aquí está. El 420 ter. Pena de 1 a 9 años de prisión y de 307.000 días multa, y aquí empiezan las acciones y características. A quien en contravención de lo establecido en la normatividad del país, uno extraiga, comercie, almacene, transporte y libere al ambiente algún organismo genéticamente modificado. El maíz específicamente, o sea, si nos vamos con esta redacción, pudiera entrar, porque, bueno, no, porque el maíz no es un organismo. Entonces, no, el maíz no pudiera estar aquí en cuestiones genéticamente modificadas. Algunos organismos sí, y en la ley específicamente de cuestiones modificadas pudiéramos encontrar algunas cuestiones, pero si no es un organismo genéticamente modificado, no. No sé si con eso respondí tu duda, Juan. Sí, o sea, bueno, como el maíz no es organismo, es como una planta, ¿no? No tiene ahí Sí, exactamente. Y y aparte, que, por nada, ujú, y aparte tendría que alterar, o sea, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes. Si consideran que, por ejemplo, el maíz transgénico o genéticamente modificado pudiera alterar positivamente, es decir, que promueva una mayor producción, entonces no estaría aplicado. Tendríamos que acudir a todas las características del tipo penal, si no, no podemos encuadrar la actividad y no será sancionable. ok, gracias. Pues nada. Y bueno, ahora saliendo del tema penal, que sé que fue mucha información de golpe, pues la redacción es muy, muy parecida en todos los artículos penales. Les recomendaría que nada más cuando los estudien para el examen, traten de no aprenderse, más bien encuentren las características y la redacción que va haciendo cada uno. Vimos que la gran mayoría hace una pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3.000 días multa, pero que regulan diferentes acciones. Algunos, el daño a cuestiones, por ejemplo, de extracción de recursos naturales como la madera, algunos de peleas de perros, otros de cuestiones de fauna protegida, igualmente áreas naturales protegidas, extracción de estas cuestiones que podrían ser exóticas como los arrecifes, los organismos genéticamente modificados, las excepciones que hay, por ejemplo, no se aplicará la sanción si extrae madera para autoconsumo, o también se regula la emisión de contaminantes a la atmósfera, como pudieran ser gases, hay algunos otros como energía, vibraciones, energía lumínica, cuestiones por el estilo. Váyanse por esa parte y recuerden y hacer mucho énfasis en que la diferencia está en si una actividad va a ser lícita o ilícita, porque recordemos, y ahí había varios artículos con ese específico, a quien ilícitamente realice ta, 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 ta. Entonces, si lo hacen de forma lícita, no habría delito.
solamente de forma ilícita. Pongamos mucha atención a esos porque posiblemente vienen en el examen. Entonces, aspectos jurídicos de sustentabilidad y cambio climático. ¿Qué vamos a ver? Actualmente los esfuerzos legislativos se enfocan en hacer más eficiente la energía, reducir y reutilizar los residuos, así como disminuir los contaminantes que se emiten. Todos estos esfuerzos se encuentran en las leyes, pero se requiere un mayor impacto hacia las industrias que a su vez impactan de mayor forma, como es la industria alimentaria, de energética y de servicios. Estas son las tres industrias que más dañan al planeta. Por supuesto, hay otras como la textil. El transporte también daña muchísimo, pero por sí solas, quien más daña el planeta son las industrias alimentarias, la de producción de energía y la de servicios. Entonces, nada más para que tengamos eso en mente. ¿Tendríamos alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy, compañeras y compañeros? No, profe, no. ¿No? Perfecto. Bueno, pues, como les mencionaba, vamos a estar viendo algunas cuestiones. La siguiente unidad también volveremos a ver delitos, pero ahora en materia de cambio climático. Entonces, me gustaría que pudieran de verdad hacer un énfasis en los delitos, porque vendrá uno o dos artículos que tienen que ver con esto. Por favor. Les recuerdo otra vez, los detalles de los delitos están específicamente en los detalles. Valga la redundancia, vamos a tener que observar qué pudiera hacer la diferencia entre un delito u otro, o esta pequeña redacción que será la clave para saber si se puede aplicar o no el delito. Me gustaría que si no tenemos otra duda podamos dejarlo hasta aquí, pero sí haciéndoles el énfasis de que esto seguramente vendrá en el examen con una carga importante, entonces el análisis de los delitos será muy específico. Por favor, échenle otro ojito y a la redacción y cuestiones por el estilo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. También ya falta poco para nuestro examen, por lo tanto, por favor, vayan trabajando con sus trabajos colectivos. Ahorita que tendremos el tiempo libre, por favor, vayan y sigan trabajando en ellos en la redacción o reúnanse con su equipo y con ello vamos a tener un mayor avance. En la próxima clase ya veremos cuestiones de propiedad intelectual y algunas cuestiones interesantes por ahí que les servirán, por supuesto, para cuando ustedes generen algo en su trabajo terminal, lo puedan registrar ante el Instituto de la Propiedad Industrial. Mande, Juan. Sí, profesor, sobre el trabajo, tengo un par de preguntas. Claro. Sí, la primera es, ¿recuerda el PDF que nos mandó en primer parcial donde venían los criterios para el primer trabajo? Ujú, Ahí menciona una segunda parte de ese trabajo del punto de acuerdo. ujú. ¿Ese también se tiene que desarrollar? Dame unos segundos para ir directamente al PDF. Sí, No me acuerdo ahorita específicamente de eso que mencionamos. Ok, ya estoy en la parte de acá, entonces es el punto de acuerdo. Ya, te refieres a la reacción de considerandos, el cuadro comparativo de derecho y el trabajo, bueno, que debe incorporarse el trabajo escrito, ¿verdad? ¿Te refieres a esa parte? sí. Ok, dame unos segundos porque creo que estas son dos versiones. Quiero encontrar la que teníamos.
No, eso no lo vamos a hacer para este trabajo porque, como hicimos el cambio del punto de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, ya no estaríamos realizando esa acción. Tal vez lo estaremos dejando para el tercer bimestre, pero igual lo vamos a consultar aquí cuando terminemos esta propia evaluación. Solamente nos quedamos con lo del presupuesto de egresos de la Federación. De acuerdo, profesor. Gracias. Por nada. Yair, mándame. Profe, yo tengo una duda. De acuerdo con el de la conformación de el PEF, ¿se refiere, por ejemplo, a las instituciones que participan o se refiere a cómo es que se hace el presupuesto? El presupuesto, al fin de cuentas, se realiza por el procedimiento legislativo. Nos referimos nosotros cuando hablamos de la conformación, es qué ramos tiene, cómo ustedes pueden catalogar el presupuesto de egresos. Y de forma general les aviso para que lo puedan checar ahorita cuando vean otra vez el presupuesto, porque no va a estar así dispuesto por capítulos o algo por el estilo, sino simplemente van a venir unas por ramos. Ramo administrativo tal, 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 tal. Después, habría algo específico que se llama gasto programable, que es todo el dinero que se va a dar para cuestiones administrativas de todas las entidades, salarios, vales de despensa, aguinaldos, cuestiones por el estilo. Gasto no programable, que son algunas cuestiones que pudieran quedarse, digamos, como en caja chica. ADEFAS, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores. El gobierno también tiene deudas y seguramente la podrán encontrar por ahí. Em, y, y eso a su vez se divide en, bueno, si lo vemos en presupuestos, los egresos petroleros y no petroleros. Cuestiones por el estilo. Pero ya lo que yo quiero encontrar es cómo ustedes lo organizan el presupuesto de egresos de la Federación. No tanto porque haya una organización que asiste, porque el presupuesto de egresos no nos va a dar una organización, nos va a soltar todos los artículos con todo el dinero, y bueno, ya depende de nosotros ver cómo lo organizamos. Pero de algunas cuestiones generales, pues sí son ramos autónomos y algunos proyectos para las entidades federativas y cuestiones por el estilo. Ya depende de ustedes. Ok, profe, gracias. Pues nada, ¿alguna otra duda? ¿Valeria? Profe, sobre la pregunta de qué proyecto tiene como más dinero asignado, ¿tiene que ser un proyecto de este año o puede ser de años anteriores? No, del proyecto de 2022, exactamente. Ah, ok. Gracias. Pues nada, Evelyn, Profe, en respecto a cuánto dinero suma mi entidad, ¿es solamente del presupuesto? Porque, bueno, yo me fui directamente al presupuesto de mi entidad y ahí dice más o menos desglosa del presupuesto federal y de lo que se tiene en otros proyectos. sería nada más del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, porque sí, propiamente el Estado tiene otros ingresos vía los municipios. Ok. Entonces, nada más el presupuesto. Y respecto a eso, me salió uno que está etiquetado y otro que está no etiquetado. ¿Cuál es la diferencia de eso? El proyecto etiquetado, por ejemplo, hay algunas cuestiones que van a encontrar en el presupuesto de egresos. Por ejemplo, van a encontrar en el ramo de salud para el estado de Nuevo León, tendremos 5,000 millones para tal acción. Ok. Y después van a encontrar que para el apartado de comunidades indígenas se va a encontrar tanto dinero para atención médica a las comunidades indígenas. Pudieran parecer que son números aislados y que sumando pues, nos daría una gran cantidad, pero no hay algunas acciones que se llaman dinero concurrente. Cuando encuentran la palabra concurrente, quiere decir que ese presupuesto está considerado dentro del otro presupuesto que ya vieron, en una rama más grande. Y entonces sería parte del mismo dinero, no sería toda esa cantidad de dinero. Gracias, profe. Por nada, ¿alguna otra duda o comentario del trabajo, de la propia clase? ¿No? Si no hay ninguna, entonces, como les mencionaba, por favor, trabajemos en sus trabajos, valga la redundancia, y también hagamos el repaso de nuestros artículos del Código Penal, porque de eso vendrá una parte del examen. Sea uno o dos preguntas. Entonces, por favor, tengámoslo en mente, que falta poco también para que se realice nuestro examen, nuestra evaluación
Y por lo tanto, también ya en la próxima clase les vamos a dejar la tarea correspondiente a este periodo para que tengamos también con qué evaluar esa parte. Si no hay ninguna otra duda o comentario, vamos a dejarlo hasta aquí y nos saludamos la siguiente semana. Tengan una muy bonita mañana. Gracias, profesor, igualmente. Gracias igualmente. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego.